Bueno, miren, amigos, se vuelve a levantar el telón del despilfarro millonario, la falta de controles que se ha producido por las planillas de los diputados. Y voy a explicarme, por supuesto. Hay una constante reticencia a entregar información que es de carácter público, como son las planillas que benefician a familiares, activistas políticos, copartidarios, entre muchos otros. Los ciudadanos tenemos el deber y el derecho de enfrentar la justicia ineludiblemente, pero los diputados no lo hacen. Manejan el presupuesto como si fuera dinero de ellos, lo cual les ayuda a sacar una cómoda y escandalosa ventaja contra otros aspirantes a llegar a una curul en la Asamblea. Aparentemente, la justicia es un traje hecho a la medida, ¿ok? Que utilizan los diputados, convirtiéndolos en una casta. Son una casta. Aparentemente hay pactos legislativos entre varios partidos políticos. ¿Qué ocurre? Ahora se destapó lo siguiente, y la pregunta es, ¿cómo es posible que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, de manera secreta, logró que 100.5 millones de el ahorro de la deuda pública del país lo utilizaron en planilla? Doctor Noriega, ayúdeme a entender este reto a la inteligencia, si es tan amable. No es un reto a la inteligencia, Guillermo, compañeros del panel. Es un reto a la ética y la integridad. Si yo fuera el ministro de Economía y me pasa eso, yo renuncio inmediatamente. Pero eso es Porque, otro país, y, doctor Noriega, eso pasa en otro país. Recuerde que estamos en la Lalandia, ¿no? Aquí en este país. sí, ¿No? sí, entonces es una cosa impresionante. Primero, la Asamblea tiene más de 6.000 empleados. Eso nos da aproximadamente 88 funcionarios por diputado. 88. Pero en ese edificio no caben 6.000 personas. En ese edificio no caben 5.000 personas. En ese edificio no caben 3.000 personas. Entonces, ¿qué funciones están realizando? ¿Qué labor tan urgente obliga a hacer estos contratos en este momento? Segundo, que los actores políticos intenten esto o realicen esto. Bueno, eso pasa en todos los países. Vimos lo que está haciendo Biden con las deudas estudiantiles en Estados Unidos, pero que no haya instituciones de control. Aquí no hay Contraloría, aquí no hay una fiscalía electoral, aquí no hay un tribunal electoral, aquí no hay nadie de la institucionalidad pública que se pare a decir esto no puede ser. Nadie, o sea, el Contralor es un cómplice de toda esta situación. El fiscal general electoral es otro activista de partido. Entonces, todas estas cosas pasan no vamos a decir, entre gatos y medianoche. Esto pasa a plena luz del día y no sucede nada. De pronto alguna investigación tímida cuando cambia de gobierno y eso se pierde y no hay evidencia y busca aquí, busca allá y toma años elaborar un caso. Como el caso, por ejemplo, de Panama Papers. El escándalo fue en el 2016. Panamá tiene su juicio en el 2024. Entonces, está hecho el sistema para producir una complicidad impresionante, para producir un silencio impresionante. Yo hago este comentario con toda la responsabilidad que puedo tener. Yo estimo eh, que aproximadamente un tercio de los diputados son multimillonarios y no son personas que heredaron o no son personas que se caracterizaron por su trayectoria empresarial cuando llegaron a la Asamblea Nacional. Así que eso deja mucho de qué pensar. Doctor Noriega, a ver, causa realmente, a mi juicio, una visión ofensiva hacia el ciudadano, al que le meten la mano al bolsillo y hacen con su dinero, estamos hablando del dinero de nuestros impuestos, lo que les da la gana. Me explico. 100.5 millones de dólares en un país con tantas carencias, es un escándalo de grandes proporciones, pero utilizarlo, ese dinero del ahorro público, de la deuda pública, para usarlo en planilla, ¿cómo podemos permitir eso? ¿Cómo pueden darse luego de pretender ellos reelegirse? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué? Porque usan esos dineros que son de nosotros
para su planilla, que incluye personal transitorio, como le llaman, servicios especiales. No ha habido una serie de discusiones sobre las obligaciones que tienen ellos de cuidar ese dinero público. Utilizan palabras inflamatorias muchas veces. No han renovado o restaurado su reputación. Fíjense que la parto la palabra. Entonces, aquí los damnificados somos nosotros los votantes, doctor. No, No y hay los una beneficiarios son institución, todos los doctor, no hay partidos. una institución que los ponga en su lugar y que además de eso los supervise y que denuncie esto, doctor, es la pregunta que No, existe no, no, alguna no, institución no, para eso. no. Nosotros hace tiempo que no tenemos contralores en Panamá y hace tiempo no hay fiscales electorales y todo lo demás. Ah, Esto, o sea, 100 millones seguramente se distribuyó entre todos los partidos políticos, ojo, de gobierno y de oposición, quizás con la exclusión de los diputados por la libre postulación, pero eso se tuvo que repartir para que haya tanto silencio entre todos los partidos políticos. sí, Y hay esa es la gran complicidad. tragedia, que todos ya son parte de la misma mesa, todos comen en la misma mesa y dicen, nos vemos el 5 de mayo y se guiñan el ojo. Pero creo Camila, que es importante, más allá del ejemplo específico este de los 100 millones, es, es simplemente una instancia más de un problema más general, que es el manejo del presupuesto en sí. Aquí existe un presupuesto que todos en teoría podemos leer y podemos buscar y se aprueba en la asamblea, pero a la hora de la hora, en la práctica, hay todos estos traslados de partida que se hacen de una manera en la que si uno no se sienta a ver videos todo el día, no hay manera de darle seguimiento y eso es parte de la opacidad con la que se maneja la Asamblea Nacional. Tiene que haber una mejor manera de uno poder, como ciudadano, en un trabajo como de veeduría, en general poder saber estos movimientos que se hacen y no depender de que un diputado lo diga o que alguien se dio cuenta en el YouTube, etcétera. Camila, tienes toda la razón. Antes, los traslados de partida estaban prohibidos hasta el mes de marzo. Usted, enero, febrero, el mes de marzo usted tenía que trabajar con su propio presupuesto, con lo que Ah, porque tenía, esa es la punto. otra. Un traslado de partida debería ser cuando surgen cosas que lo Necesidades evidentes. ameriten, no, emergencia. no, no como parte de la operación del día a Hubo una día. inundación, hubo Eh, una epidemia. Entonces, aquí hay traslados de partidas desde el 2 de enero hasta prácticamente el 31 de diciembre. Entonces no tiene sentido, no hay un presupuesto real, no hay un presupuesto real, entonces no puede haber un control fiscal de algo que no existe, porque ellos aprueban una ley, pero luego se pasan todo el año aprobando traslados de partida y más traslados de partida. Entonces, y créditos suplementarios y créditos extraordinarios. Cuando vas a ver, el presupuesto real es distinto, pero por muchos grados de magnitud del presupuesto aprobado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, y Camila, para que tengamos una idea, hoy, en la agenda parlamentaria, hoy se reúne la Comisión de Presupuesto a las 10 de la mañana y en la agenda que ellos mandan dices, traslado de partidas, Ministerio de Obras Públicas, AIG, Senacid, AMPIME, UDELAS, MIDA, Tribunal Administrativo, Contrataciones Públicas. Ahí acabo de decir tres líneas, o sea, hay todo párrafo, hay de todo ahí, desde Senadis, está la lotería, la zona franca del Barú. No pero conozco mire, lo suficiente sobre amigos, el funcionamiento de la Comisión de Presupuesto, sobre si es que todo el mundo tiene una cita en la que llegan, aunque sea para decir estoy bien de presupuesto, o si es que a toda esta gente le van a hacer traslados de partida. Lo que Pero pasa usualmente, definitivamente, como el presupuesto se está manejando, no está funcionando. lo que no, pasa porque usualmente, Camila, es que en el proceso de manufactura del presupuesto, que eso se termina ahora mismo en junio, julio, ya hay un proyecto de presupuesto. Y bueno, empiezan las presiones, ya para atrás, viene para acá, todo lo demás. Muchas de las instituciones le piden al Ministerio de Economía y Finanzas, yo necesito $100,000 el próximo año para comprar una ambulancia, para comprar computadoras o para mantener la instalación. Y le dicen, no, solo te puedo dar 20,000. Entonces, ¿qué esperan? Esperan que venga este proceso de traslado de partidos, empieza un proceso político de influencia. Ah, yo tengo mis diputados, yo tengo mis diputados, o este proyecto es para afecta a San Miguelito, así que voy a hablar con los 7 diputados de San Miguelito para que me promuevan esto. Y empiezan a burlarse del proyecto presupuestario. Entonces, por una parte, tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas que no responde a las necesidades reales del país. Y segundo, por otra parte, entonces tenemos una construcción de un presupuesto totalmente político clientelista. yo le agrego algo a Camila, al doctor Noriega. ¿Saben qué?
funcionarios que tienen que asegurar el control, ¿ok?, del uso de la cosa pública. Parece que están domesticados. Esa es la impresión que yo tengo. Son subalternos de las voluntades y deseos y gula de algunos políticos, que a ciencia y paciencia de quienes tienen que controlar el uso de los fondos del Estado, los despilfarran de una manera obscena y vulgar. Ponen los bueyes detrás de la carreta. Pero ¿saben qué? En este sentido, ante esta democracia degenerada que estamos viviendo y una oligarquía política rapaz, porque de eso se trata, por la oscuridad con que se manejan ciertos asientos públicos, esa precariedad tiene que acabarse. Ese es el miedo de los que están hoy en la Asamblea Nacional, muy asustados de que pueden pasar de verdugos a condenados si pierden sus curules. No pierdan eso de vista. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. A ver, cuando veo este escenario, estoy seguro que ustedes también, amigos de En Perspectiva, de cómo la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Presupuesto hace y deshace a placer, que le da su gana con los dineros de nosotros los contribuyentes. Perdón, realmente esto demuestra la descomposición pública que tiene nuestro país, cómo los hilos del poder político y económico se confabulan, se coluden para lograr exprimiendo el Estado. Hay un quid pro quo que estamos viendo nosotros en este sentido. Hay otro caso en Panamá que ayer comenzó el juicio. Estamos hablando de Panama Papers. Este escándalo ya lleva años y ya comenzó ayer, pues, este juicio. Perdón. Viene del año 2016, los Panama Papers, que puso una mácula, una mancha que todavía no se ha lavado sobre nuestro país a nivel internacional. Estamos hablando incluso del caso Lavajato, que tiene que ver con Odebrecht, que es otra asignatura pendiente de la justicia. Entonces, doctor Noriega, me gustaría escuchar su análisis, porque esto es el producto de una exigente actividad periodística. Este caso Panama Papers, que levantó las cloacas del poder y sobre todo las personalidades que están detrás de tantas trampas, personalidades famosos que hicieron esta práctica a nivel global. Este caso Panama Papers incluyó 11.5 millones de hojas de documentos, imagínense ustedes, en cuanto a la investigación de movimiento irregular de fondos que se hicieron a través de las sociedades conocidas como offshore, de Brasil, de Alemania, de Argentina, que fueron creadas por un bufete de abogados que ya no existe, se llamaba Mossack y Fonseca. Eso trajo para nosotros un grado de desprestigio impensado. Entonces, doctor Noriega, este caso usted le ve futuro, usted cree que vamos a poder en alguna forma nosotros ver que la justicia se imponga y que los responsables de este escándalo puedan enfrentar la justicia en serio, doctor Noriega. Sí, gracias, don Guillermo. Yo creo que es importante esclarecer a la opinión pública de qué se trata este caso. Bien, en Panamá es legal hacer sociedades anónimas y vender sociedades anónimas. Incluso hasta el día de hoy es legal. En los últimos 15 años hemos tenido un cambio estructural del negocio de offshore en Panamá y del negocio de offshore en el mundo, para decir la verdad. Bien, hasta el 2011 se podían vender sociedades anónimas sin necesidad de conocer al cliente, sin tener una obligación legal de conocer al cliente. Usted hacía una sociedad anónima, un abogado la firmaba, pasaba al registro público, lo hacía perfecto y la ponía en internet o la vendía, listo. Y usted totalmente se divorciaba de eso y simplemente una vez al año le pagaban su tarifa legal para pagar el registro público, la tasa única y los servicios de abogados. Usualmente lo risible de todo este proceso es que tenemos miles y miles de sociedades anónimas en las cuales los directivos
presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, son personas muy humildes, choferes, secretarias, mensajeros, personas que se dedican al aseo de las empresas, etcétera. Entonces, y estas personas no reciben, por supuesto, el beneficio de exponer su nombre. Era un secreto a voces que había abusos con las sociedades anónimas, no solo de Panamá, del propio Reino Unido, de países como Liechtenstein, de países como Andorra, de países como Bahamas, países como las Islas Caimán, etcétera, etcétera, etcétera. Suiza, doctor, Suiza. Suiza, no, en Suiza había un lema de que los suizos lavan más blanco. Entonces, eh, ¿qué pasó? Primero hay que aclarar, ningún centavo sucio fue lavado por los bancos panameños. La industria financiera, propiamente hablando, no tuvo nada que ver aquí en este tema. Mossack Fonseca, con respecto a otros países, facilitó estructuras societarias, y eso es lo que se tiene que probar en el caso, que, según se alega por los fiscales de Panamá y de otros países, facilitaron, bajo de soborno, facilitaron crear fachadas, crear pantallas por el movimiento de dinero fuera de Panamá. Este dinero no llegó a Panamá. No hay ningún caso específico donde se mencione un banco panameño o empresa de seguros panameña que haya sido parte de esto. Esto es cosas en el mundo offshore. Se prestaron para hacer negocios, transacciones, pues no muy lícitas. ¿Cuál es el cuestionamiento? El cuestionamiento es que, primero, hay declaraciones que los abogados tienen que hacer con respecto a las sociedades en las cuales no se puso la mejor información. Alegan los fiscales, los abogados de Mossack Fonseca alegan lo contrario. Hay, por supuesto, las sociedades estas que fueron usadas para fines no tan lícitos. Ellos alegan y usan mucho esta metáfora de que si uno fabrica cuchillos y viene una persona y los compra para cocinar, eso es totalmente legal. Pero si la persona lo compra para matar a otra persona, el que fabrica el cuchillo no tiene la culpa de eso. Pero bueno, esa puede ser una discusión moral mucho más profunda que eso. El caso es sumamente complejo, así que vamos a ir como por etapas, como si fuera una cebolla. Hay que demostrar primero que todo intención, dolo. Es decir, que los abogados de Mossack Fonseca conocían que había algún ilícito o conocían que sus estructuras societarias se usaban para fines ilícitos. El tema de Panama Papers destruyó por completo la industria de servicios offshore de Panamá. Eso puso hipócritamente a los europeos a poner a Panamá en todas las listas habidas y por haber, aunque la mayoría, pues en muchos de estos casos los clientes vienen de la propia Europa, y las estructuras societarias siguen existiendo, y las estructuras de cuentas cifradas, de lavado de todas las fortunas rusas y todas las fortunas venezolanas hechas con el petróleo, se hizo en Europa principalmente. Así que, vamos, hay un tema de asimetría allí. Es bueno para la industria panameña mostrar que el sistema judicial es capaz de sanear y de cortar, digamos, las malas frutas del árbol. Creo que el proceso llega muy tarde para efectos reputacionales de Panamá. Panamá ha tenido que tomar otras medidas drásticas. Prácticamente hoy en día no tienen ninguna ventaja, más allá de la ventaja fiscal en territorio panameño, hacer una sociedad anónima. Tienes que presentar los libros de contabilidad si es una sociedad anónima extranjera, de un cliente extranjero. Tienes que presentar un montón de información de ese cliente. El abogado enfrenta un riesgo frente a la superintendencia de sujetos no financieros. Las firmas de abogados han tenido que contratar oficiales de cumplimiento. Eso ha encarecido muchísimo los servicios legales en Panamá y, por supuesto, ha sacado a mucha gente del negocio. En otros países, los que hacen las sociedades anónimas son grandes corporaciones. Son corporaciones intermediarias que básicamente hacen todo. Son una sola ventanilla única que uno le paga, le hacen toda la sociedad. Debo decir que a pesar de todo esto que provocó Panama Papers y todo lo demás, hoy en día, por Internet, usted puede abrir una sociedad anónima en Nevada, puede abrir una sociedad anónima en Delaware, que es Delaware, sí, que es el sitio favorito de Estados Unidos, puede abrirla en la ciudad de Londres. En Londres es ridículamente barato abrir una sociedad anónima. En Inglaterra es ridículamente barato y ridículamente sencillo. Usted lo puede abrir por Internet.
Son 3, 4 pasos que hay que hacer y por menos de 1 hora ya puede tener su sociedad anónima. Entonces, la fragilidad del sistema no es Panamá. Menos del 1% de las sociedades anónimas panameñas, perdón, de los escándalos europeos de la de capitales tienen que ver con sociedades anónimas panameñas. La mayoría tienen que ver con sociedades anónimas europeas y de estos paraísos fiscales del Reino Unido. Yo le escuché a un economista británico de tendencia de izquierda que él decía que una de las razones por las cuales la capital financiera de la London, de la City de London, estaba respaldando el Brexit era porque en algún momento la Unión Europea le iba a tocar la puerta al Reino Unido, le iba a decir, señores, necesitamos meternos con las sociedades anónimas inglesas y toda la industria offshore inglesa, porque recordemos, Bermuda, Bahamas, Barbados, Channel Islands, Jersey Islands, etcétera, 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 Gibraltar, todas son colonias o dependencias inglesas. Entonces, en algún momento iba a ir para allá la presión de la Unión Europea, la presión regulatoria, y pues de acuerdo con este economista, esto fue publicado hace unos años en The Guardian, este periódico muy importante de Inglaterra, que pues la alusión de que parte de la fuerza tectónica detrás del Brexit era proteger la industria financiera inglesa frente a las regulaciones de la Unión Europea. Entonces, pues la soga se rompió por el lado más débil. Yo creo que el trabajo periodístico debe ser reconocido como tal, un trabajo excelente, extraordinario, ante un tema de semejante complejidad. Fue infame, fue muy triste ponerle Panama Papers, pero si se nota el historial de este trabajo del ICIJ, el ICIJ, eh, los otros países, Suiza, se llama Swiss Leaks, Luxemburgo, Luxembourg Leaks, y así sucesivamente. Entonces, eh, como el país de alguna forma u otra se beneficia o es el anfitrión, es el que hospeda estos servicios, pues tiene que tomar una decisión. Esta es una industria de más de un siglo en Panamá. Cumple un siglo en el 2026, cumple su siglo, y yo creo que sería tiempo de mirar más allá de sociedades anónimas. Obviamente eso provoca una crisis de la profesión legal en Panamá, porque muchos abogados y abogadas vivíamos de sociedades anónimas. Yo la última sociedad anónima que tenía me salí hace unos meses, me salí de ser agente residente porque simplemente los requisitos demasiado exigentes. Eh, Hay un pequeño pie de página. Las oficinas de Mossack y Fonseca en Marbella están hoy en día ocupadas por la Fiscalía General Electoral. O sea que de alguna forma u otra pues hay una cierta continuidad del tema de los escándalos y esas benditas oficinas en Marbella. Pero, o sea, que doctor, este tipo de eventos se dieron, y creo que se dan todavía, ante la mirada pasiva y cómplice de las autoridades de muchos de estos países. Esa es la realidad. Pero, fue muy cómodo ponerle Panamá a un producto, a un proyecto que estaba en marcha, creando pues un manto de prestigio sobre nosotros, porque en este Y, caso, Y perdón, ojo, no fueron los panameños, no fueron los periodistas panameños los que le pusieron el nombre. Ya ese nombre existía cuando invitaron a los periodistas panameños a formar parte del grupo de investigadores del ICIJ. Ya ese nombre estaba decidido. Incluso los periodistas panameños propusieron cambio de nombre. No hubo quórum en la organización para hacer eso, porque ellos decían, a Suiza le pusimos las filtraciones suizas, a Luxemburgo le pusimos las filtraciones de Luxemburgo. ¿Cómo vamos a decir, a Panamá decir nada más que Mossack y Fonseca? Nadie va a saber dónde está eso. Entonces, la idea era básicamente exponer un sistema político que se beneficiaba de un sistema jurídico que, de alguna forma u otra, tenía una afectación muy seria sobre el mundo. De acuerdo con la organización Oxfam, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, que ese es el gorila de 800 libras en esta historia, en el mundo son aproximadamente 3 trillones de dólares en el sistema de Estados Unidos. Es decir, básicamente, si el PIB de Panamá son 78, más o menos unas 40 veces el PIB de Panamá. Esa es la o sea que evasión doctor, fiscal que se hace a través de estos instrumentos, doctor, principalmente en los países del norte, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. pero Eh, mire,
Bueno, pues, Este caso, Panama Papers, nos marcó para siempre y para mal. Eso es una realidad. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hay un tema ineludible, un programa de esta categoría, y es el anuncio de que el Tribunal Electoral próximamente va a emitir un decreto que va a prorrogar la vigencia de la cédula hasta el 31 de mayo. Si su cédula está vencida, usted puede votar, no se preocupe, no se preocupe por ir a hacer el cambio. Todo tipo de cédula puede ser usada para votar. Ese es el resumen en palabras más, palabras menos. Con la cédula vencida, usted puede votar. Camila, usted que es la más joven de la mesa, ¿qué le parece? Bueno, yo preguntaba si esto no se hace todas las elecciones porque tenía el presentimiento de que sí, de que si había precedente. sí, Camila, muchas gracias por preguntar. Sí hay precedentes, aunque no necesariamente se ha hecho en todas las elecciones, sí hay precedentes, porque me da la impresión que en este caso, en esta situación, el Tribunal Electoral, vamos a decir que por la pandemia y por una serie de complejidades, tarde que se aprobaron las reformas electorales, recordemos fueron aprobadas en el 22, el Tribunal Electoral tuvo que hacerse una planificación y una ejecución de múltiples funciones. Yo personalmente pienso que está rebasado y quizás esta tarea tan cotidiana como es la cédula no recibió toda la atención que hay. Recordemos que hay dos situaciones. Las personas con la cédula vencida, que tienen que ir a una oficina del Tribunal Electoral y la pueden cambiar perfectamente gratis, esa es una situación. Pero hay la situación, la siguiente situación, las personas que han perdido la cédula o que se las han robado. Obviamente, si hay la denuncia de robo y todo lo demás, van con el slip ese que les da la DIJ de la denuncia de robo, lo llevan al Tribunal Electoral, pero muchas personas, por tratarse de robos pequeños, le robaron la cartera o le robaron el celular, y el celular tenían la cédula guardada en el celular, en el envoltorio del celular, etcétera, muchas personas no lo hacen, porque la complejidad de atender esos trámites en Panamá puede ser muy costosa, costosa en tiempo real. Para muchas personas pobres el tiempo es el dinero. Si tienen que dedicarle 8 horas a un trámite, son 8 horas que no están vendiendo empanadas, 8 horas que no están limpiando una casa, 8 horas que no están planchando, 8 horas que no están lavando autos. Entonces son 8 horas que no son productivas para ellos y ellas. Entonces, esa es la otra situación. Yo creo que lo justo sería que el Tribunal Electoral, de una forma salomónica, fuera, por ejemplo, a los centros comerciales y a sitios céntricos y estableciera unidades móviles, vamos a decir, para que la gente a las que se le ha perdido la cédula o se la han robado puedan acudir allí sin necesidad de pagar. Porque ese es en el fondo un problema de justicia social, que las mayores víctimas de robos y de hurtos en Panamá son personas pobres a las que estos actos las dejan en total indefensión. Entonces el Estado las castiga diciendo, tienes que ir a buscar una denuncia a la DJ y luego me tienes que llevar ese papel y hacer una larga fila para tomarte la foto y para venir una semana después a recoger la cédula. Yo creo que el Tribunal Electoral lo más conveniente sería ir a centros comerciales, a terminales de transporte, a sitios céntricos y tener una jornada de cedulación para que las personas que se les perdió la cédula, se la robaron, puedan ir con total confianza a sacar su cédula sin costo alguno. Creo No que estamos a tiempo, doctor Noriega. estamos a tiempo y es lo Sí, fundamental, porque es la sí. cédula, es el derecho de voto de los ciudadanos. Imagínense que la elección sea, como dicen las encuestas, va a ser por pelos de gato y miles de personas no fueron a votar porque la cédula estaba perdida o se la robaron. Y bueno, no fueron a votar, pero curiosamente en los centros penitenciarios los ladrones sí van a votar. Entonces, ese es el sistema para mí. Amigos, las cifras no mienten, son frías, perturban muchas veces o apabullan también las cifras. Me refiero particularmente a las cifras conocidas que ha dado a conocer el Tribunal Electoral. Esta institución a la fecha, conforme a información que se ha hecho pública, ha emitido 1.088.146 cédulas
de todo tipo. Esa es la cifra. Lo que ocurre es que en este momento estamos en un punto muy crítico, que es el de una elección para definir el futuro del país. Y lo que menos debe caber aquí en esta disputa por el poder político es la sospecha ni la suspicacia. Entonces, la pregunta es, vamos a ver, las elecciones pasadas, si usted me ayuda con la buena memoria que tiene el doctor Noriega, esto ocurrió también que dijeron, usted puede votar aunque la cédula esté vencida. Las elecciones pasadas fueron sumamente estrictas, aunque creo que fue un tema bien curioso. Me parece que Roberto Durán votó sin cédula. Bueno, hizo la fila y luego dijo, bueno, no sé, se me quedó la cédula, no la encuentro hoy. Y lo dejaron votar de todas formas. O sea, Ah, un tema muy folclórico. ok. Pero yo creo que bien planificado, podemos, además yo no entiendo por qué la cédula tiene que vencer. Sí, a lo mejor mi foto no es la misma, pero es el mismo número, la misma fecha de nacimiento. Entonces, estamos un poco obsesionados en este país. La licencia vence a los 4 años, el pasaporte vence a los 5, la cédula vence, o sea, entonces yo creo que pudiéramos hacer documentos de más larga duración. Y sí entiendo el caso. Cada vez que nosotros en Panamá escuchamos de una familia que se le inundó la casa, se le quemó la casa, piensen enseguida, se le perdió la cédula. O los niños estos, perdón, los maestros estos que cruzan los ríos en la comarca Nove y se cayeron y casi se ahogan, los rescataron, se les perdió la cédula. Y así sucesivamente vamos a entender el tamaño del drama humano que es esto. Cada vez que hay una robadera en una parada de buses o en un evento público, fuera de un baile, en un estadio, etcétera, etcétera, recuerden, se le perdió la cédula a la persona, se la robaron, se la Doctor, quitaron. sí, Entonces, son circunstancias tan fuertes, tan cotidianas. Yo creo que el Tribunal Electoral tiene que cambiar esa regla de te voy a vender la cédula prácticamente. Cuando es mi derecho a ser identificado, mi derecho de votar. Y yo creo que un derecho no puede estar sometido a un asunto meramente contable. Bueno, esto cuesta $40, me tienes que pagar los $40. No, o sea, no, eso es terrible. doctor, tenemos 3 minutos escasos. Hay un grupo de ciudadanos que ha enviado una nota al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se llama Luis Almagro, sobre la intención de inhabilitar al candidato a la presidencia de la República, José Raúl Mulino, y, bueno, lograr impedir esta posibilidad. ¿Cuál es su opinión, doctor Noriega, de esta Bien, iniciativa? yo respeto muchísimo a los ciudadanos, son juristas, la mayoría son juristas. Está el intelectual, el panameño Carlos Guevara Man, que es una persona a la que respeto y admiro muchísimo. Eh, Son juristas de primer orden. Y creo que la preocupación de ellos es seria y es sana que la exterioricen. Sin embargo, debo destacar dos aspectos. Primero, lo que está haciendo la Corte no es inhabilitar a José Raúl Molino, perdón, sino ponderar la constitucionalidad de una nómina en que nada más hay un candidato. Una nómina que por constitución debe tener 2 personas, va a tener una sola, según lo hizo el Tribunal Electoral. Así que no es una inhabilitación de José Raúl Molino. José Raúl Molino en cualquier otra nómina pudo haber sido vicepresidente o presidente, solo que en esta nómina no, él va solo. Y la Constitución 177 y 181 exige 2 personas deben ser elegidas como presidente y vicepresidente el 5 de mayo y 2 personas deben tomar posesión como presidente y vicepresidente el 1 de julio. Eso lo establece la Constitución, eso no es negociable. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a la Corte, le guiamos el ojo, le decimos, hombre, por esta vez déjalo pasar. Y después entonces tenemos otra situación también, oye, por esta vez también déjalo pasar. Somos un país que aspira a ser un país de reglas, precisamente por el tema de Panama Papers y por otros escándalos. Debemos pelear para que este país sea un país de regla, un país que sea un Estado de Derecho. La Corte Suprema en nuestro ordenamiento jurídico es el umpire de este tema, es el árbitro de la pelea, es el último decisor de este tema a nivel nacional. Si después quieren llevar el caso al sistema interamericano, perfecto, llévenlo, porque es importante establecer un precedente, pero no demeriten el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, precisamente después de lo que ha hecho contra los casos de corrupción de Odebrecht,
de Blue Apple, de New Business y todos los demás, que ha hecho un trabajo extraordinario en la Corte Suprema, no la demeritemos porque no nos gusta el resultado político de los fallos. A mí no me gustan todos los fallos de la Corte, pero yo tengo que respetar que esta es una Corte muy legítima. Esta es una Corte donde incluso los adversarios de la Corte, ninguno te dice, ni en privado ni en público, te dicen, es que están repartiendo sobres, es que hay llamaditas, es que no, ninguno te dice eso. Así que yo creo que eso es fundamental, entender ese tema. Si los actores que fueron responsables de esta situación lo reconocen, y creo que el ex magistrado Harry Díaz lo dijo de una forma muy explícita, si el partido RM y el partido Alianza no querían este problema, hubieran postulado a otra persona, porque cuando ellos postularon ya había el primer fallo de New Business. Así que hubieran podido postular otra persona, al señor Marta, al señor Camacho, al que hubiera sido, y tenían completa la nómina sin ningún riesgo. Decidieron jugársela contra el sistema judicial y ese es el resultado que tenemos. No podemos demeritar entonces el trabajo del sistema judicial, decirle, no, como están tan cerca las elecciones, no te bajes, no decidas. El día de mañana es un narcotraficante, el que tenemos en la papeleta, y entonces le vamos a decir a un judicial, bueno, como es tan peligroso que saquemos un narcotraficante de las elecciones, no lo hagan. O sea, yo creo que tenemos que entender que la situación no la escogió el órgano judicial. La situación la determinaron otros actores, los que postularon a Ricardo Martinelli para presidente el año pasado, sabiendo que ya había una condena en el caso de New Business. El propio Tribunal Electoral, que en el año 2022 le dio fuero electoral penal a Ricardo Martinelli. Eso retrasó el caso New Business prácticamente un año. Prácticamente un año. Si el Tribunal Electoral no hubiera hecho eso, el caso se hubiera resuelto a finales del 22, principios del 23, y estaríamos en otra fase del tema. Entonces, hay otros actores que son responsables del tema, no el órgano judicial, en este caso no la Corte Suprema de Justicia. Doctor, pero es un elemento perturbador. Gracias por acompañarnos esta mañana.